Apocalipsis, principio y final de todas las cosas. Hablar del libro de Apocalipsis es tan emocionante y sobre todo para los que somos apasionados de los tiempos finales. Y yo sé que usted también está enamorado de los tiempos finales, quiere saber, quiere conocer qué va a pasar, cuál es. Bueno, hemos estado hablando de Apocalipsis y ojalá usted haya estado viéndolo a través de las redes y de la televisión, porque el Apocalipsis, en cierto modo, divide la explicación en tres partes: lo que era, lo que es y lo que ha de venir. ¿Ok? Y creo que eso está expresado en el capítulo 1, verso 19, ¿verdad, pastor? Así es. Así que bienvenidos en este día a una consideración y continuación del libro de Apocalipsis. Hoy vamos a entrar en el capítulo 6, porque ya hablamos de los capítulos 4 y 5, que fue la experiencia que Juan comenzó a vivir cuando fue llevado, que se le dijo en el capítulo 4, sube acá. Y es cuando ya desaparece todo lo que es la iglesia del Señor en el escenario mundial. Cuando Juan sube, sube la iglesia, es el, ¿cómo se llama? Es el rapto, es el levantamiento de la iglesia y es la iglesia llevada a su destino final. Y es Juan también llevado a ver y experimentar lo que será el destino final del mundo, de las gentes, de los gobiernos, del diablo, del anticristo, del falso profeta y todo lo que tenga vida. Así que bienvenidos. Ame el Apocalipsis. Ámelo. Dígame, se lo repito, ame el Apocalipsis. Lea el Apocalipsis. Reflexione en el Apocalipsis. Hay una bendición. Es el único libro, como decíamos anteriormente, el único libro que contiene una bendición a los que lo leen y guardan. O sea, honran, obedecen, creen, predican lo que allí está escrito. Solo el Apocalipsis. Así que bienvenidos al Apocalipsis. Estoy con el pastor Suero, Geraldino Suero, un hombre de Dios, es uno de los maestros del concilio de las asambleas de Dios y es una bendición para ese concilio tener una persona que ama el Apocalipsis, porque déjeme decirle, no todo el mundo le mete mano al Apocalipsis, porque requiere estudio, requiere profundización y requiere utilizar recursos adicionales, que los hay y muchos, muy buenos autores y comentaristas. Yo estoy leyendo el Apocalipsis del ministro La Cueva, que es un hombre ya partió con el Señor, pero es un teólogo, es un maestro del Apocalipsis, y yo estoy nutriéndome, disfrutando de ese hombre de Dios, La Cueva, creo que era español. Así que bienvenidos a este trato del Apocalipsis, pastor Suero. Yo me siento muy contento de que usted esté aquí en Buenas Nuevas y aquí en este medio, ¿verdad?, que nos da el Señor, y que usted pueda ayudarnos, ¿verdad?, a entender de la manera como yo siempre le he dicho, que el pueblo entienda. La idea no es otra que no sea que la gente entienda, el que lee entienda. Así es. Por eso explicarlo lo más sencillo que se pueda, aunque el Apocalipsis, por sencillo que usted lo quiera poner, es Apocalipsis. Bienvenido, pastor querido. Bueno, buenos días, mi hermano. Ciertamente el libro está diseñado para que se entienda. Es para que se entienda. Es Yo el creo que sí. Apocalipsis, es decir, es la revelación. Es el poner en evidencia el contenido de verdades que habían sido selladas en la expresión de la profecía que recibió Daniel.
séllala. Sella la profecía. Sella Que el no es libro. para este tiempo. Y aquí en el capítulo 6 de Apocalipsis vemos al Cordero quitando los sellos. Entonces por eso es una revelación el Apocalipsis. Claro. De manera que vamos a ver hoy es cada momento en el que el Cordero desata los sellos. Habíamos visto en la ocasión anterior cómo en los capítulos 4 y 5 se da gloria, honra y poder, o más bien se reconocen estas características del que está sentado en el trono y del Cordero. Y del Cordero. Es Aleluya. interesante reiterar este detalle que el capítulo 5 establece cuando dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Eso es Apocalipsis 5:13. 5:13, sí. Ese Cordero al cual se da la alabanza como se da al que está sentado en el trono, Sí. es al que vemos en el capítulo 6 tomar el libro de la mano del que está en el trono y disponerse a desatar los sellos. Sí. Después de haberse visto que no apareció nadie. Y Juan, en el tierra. y Juan lloraba. Y Juan lloraba. ¿Y quién va a abrir? ¿Y quién será? El llanto de Juan era porque si me llaman aquí para mostrarme las cosas que sucederán después de estas, Exacto. y las que sucederán están contenidas en un libro, pero el libro está sellado por dentro y por fuera. ¿Quién me va a enseñar las cosas? Si no hay nadie ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la Claro. tierra que pueda abrir, ni siquiera mirarlo. Ni mirarlo. Entonces, pero de pronto alguien le dice, no, tranquilo, Tranquilo. que he aquí el Cordero, Wow. el Santo. león de la tribu de Judá, el Wow. que venció. El que venció. Él, en razón de esa victoria, tiene la dignidad Y la potestad. y la potestad Aleluya. para abrir el libro Santo. y para desatar los sellos. Así es. Entonces el Cordero se dispone a desatar los sellos Ujú. para que veamos las cosas que están escritas en el libro de la verdad. Es decir, es una muestra de la soberanía de Dios y del hecho de que el mundo no va, como algunos historiógrafos entienden, desenvolviéndose en razón pura y simple de leyes sociales o leyes biológicas y naturales. Si bien es cierto que existen leyes sociales y leyes biológicas y naturales, no es menos cierto que para que existan leyes debe previamente existir legislador alguno. Entonces Dios es el legislador universal, el que está en control del mundo, el soberano que dice, aquí están escritas las cosas que van a suceder y yo te las mostraré. Así es. Entonces, este es Apocalipsis. Amén. Así es. Así que mire, el mundo va de mal en peor, pero ¿sabe qué? El Padre todo lo tiene en control. En control. Así es. Cuando abrió, dice Apocalipsis 6, versículo 2, miré y aquí un caballo blanco. ¿Cuándo él ve el caballo blanco? Cuando se abre una ventana, por así decirlo, en el libro, en el momento en el cual el Cordero abre el primer sello, dice Juan que vio un caballo blanco. Y le dijeron, Juan, ven y mira. ¿Sí? ¿Eh? ¿Y cuáles eran las indumentarias? ¿Cuáles eran las herramientas que tenía este jinete? El del caballo blanco. El del caballo Apocalipsis capítulo 6, verso 2. Ahí está en pantalla. Sí, pastor. Sí, bueno, tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Una característica aquí, pastor, de Jesucristo, porque él va a venir en un caballo blanco Sí. al final de la gran tribulación. Se parece a Cristo. Y vendrá venciendo y para vencer. Se parece a Cristo. Sí, Pero no olvidemos. porque es un anticristo. Es la cosa. En Apocalipsis capítulo 19, como veremos más adelante, Cristo viene en un caballo blanco. Ujú. Ahora, este tiene un arco y salió venciendo y para vencer. Cristo no necesita un arco. Marco, eso es para tirar flechas. Es para tirar flecha. Ujú. Cristo tiene la espada de su boca con la cual va a poner en regla al que tenga que poner en regla. A todos capitanes y generales y a gobernantes y todo. Grandes y con la chicos. espada de su boca. Ahora, Aleluya. este jinete más bien representa a uno que imita a Cristo.
que en algunos aspectos trata de mostrar que se parece a él, Claro. y que en otros aspectos asume actitudes y comportamientos diametralmente opuestos Sí. a los de Cristo. Claro, claro. Entonces, se le da una corona y sale venciendo y para vencer. Él tiene un arco, pero no muestra saeta, No. que es lo que llamamos flecha. Sí, la flecha, sí. Por tanto, este es uno que consigue conquistar sobre la base de proponer, Sí, de consensuar así. lo que... Y de poner en ejercicio en ese tiempo del comienzo de la gran tribulación, ¿verdad? La tribulación, poner en ejercicio la sabiduría que va a recibir del diablo, porque dice que el diablo le dará poder. su poder para grandes cosas, dice. Será importante ver la profecía de Daniel. Daniel define a este, que lo llama cuerno pequeño, como un tipo que tiene una boca que hablará grandes cosas. Grandes cosas. Es decir, él tiene un arco, tiene con qué intimidar, Ujú. pero no usa la saeta. No la va a necesitar. No la va a necesitar porque él es con palabras. es con palabras, es persuasivo, Sí, y es convincente. Y con milagros y señales que el diablo le va a dar. Exactamente. Wow, impresionante. Entonces, este primer jinete viene en un caballo blanco, el blanco representa pureza, Ujú. el blanco muestra que el tipo es como un agente de paz. Y como un gran gobernante, porque usted recuerda que en la antigüedad esos gladiadores triunfantes de la guerra, Los conquistadores venían en caballo blanco. en caballo blanco. Sí, En caballo blanco. es cierto. Ahora, esa escena muestra un panorama de una situación específica en el proceso de desarrollo de la historia de la humanidad. Ujú. El segundo sello dice, ¿lo puede leer ahí, pastor? El versículo 3, Versículo 3. Apocalipsis capítulo 6, verso 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que le decía a Juan, ¿verdad? Ajá. Ven y mira. Igual como le dijo el primero, ven y mira en el versículo 1. Ahora le dicen, ven, que para eso fue que te trajimos aquí. Así es. Ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, eso es rojo, ¿verdad? Ajá. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Observen que en el primer caso tiene un arco, pero no tiene flecha. No tiene flecha, o sea, Ahora, no es para matar. no es para, ahora, este tiene espada. Y este viene en un caballo rojo. El rojo siempre es una señal de peligro. Cuando uno llega a un semáforo y está en rojo, uno se detiene. Se detiene porque si cruza, puede ser un desastre. te pones en riesgo y pone a otros en riesgo. Claro, claro. Por tanto, este es un jinete que viene como una amenaza. Violento. Entonces, el poder que tiene es de quitar de la tierra la paz. Mm. ¿Y cómo lo hace? Que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Esto se parece mucho a la profecía de Mateo 24, 6 al 7, donde habla de guerras y rumores de guerras. Okay. Y ya en el versículos 4 y 5 de Porque Mateo 24. es bueno ahora que usted dice eso, perdón, pastor, decirle a toda la audiencia, hermanos, hermanas, que Mateo 24 está alineado y está descifrando lo que va a acontecer, sobre todo en la semana 70 de Daniel, en las profecías del Apocalipsis. Exactamente. Ahora, Mateo 24, 4 al 5 habla de falsos cristos, falsos profetas. Y aquí habla en el primer sello de un blanco, pero que trae arco. Es un falso Cristo. Aquí, con el segundo sello, estamos hablando de que se quita la paz, que hace que se maten unos a otros y que tiene una espada para ejecutar eso. Sí. No dice que él lo ejecuta, él lo instiga. Hace que se maten. Que se maten. Entonces, Mateo capítulo 24, versículos 6 al 7, habla de guerras y rumores de guerras. Quiere decir que nos está hablando de una etapa del mundo en la que estos eventos se incrementan. Algunos dicen, para tratar de menoscabar la profecía bíblica, que siempre ha habido guerra. Sí. Pero siempre ha habido guerra. Sí, pero no en la dimensión. En la dimensión que aquí se describe. Si miramos los eventos guerreristas
que han ocurrido con el paso del tiempo, solo la Primera Guerra Mundial apunta a superar todos los eventos bélicos que habían ocurrido antes. Anteriores, todos. Porque durante la Primera Guerra Mundial, es decir, entre 1914 y 1918, se utilizaron armamentos nunca vistos. Nunca vistos. Pero durante la Segunda Guerra Mundial aparece la energía atómica como arma de destrucción masiva. Que de hecho se usó en Japón. Nagasaki y Hiroshima. Sí. Entonces, en este segundo sello se nos muestra que habrá un momento en el cual, desde las instancias de poder, este individuo que está montado en un caballo rojo instiga que se pierda la paz mediante el uso de la guerra. Le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Lo que quiere decir que a él se le permite ejecutar ese programa de guerra. Y ustedes saben que la guerra es un gran negocio, porque alguien se preguntaría, ¿y por qué pelear si cuando viene guerra se destruyen los hospitales, las escuelas, los sistemas productivos? Se desestabiliza el mundo. Bueno, pero eso es un gran negocio al mismo tiempo, porque los centros de poder que instigan la guerra cíclicamente son al mismo tiempo los que producen armas y las venden para que haya guerra. Sí. De manera... Estados Unidos, por ejemplo. Exacto. De manera que eso muestra lo que Pablo dice, que hay un misterio de iniquidad que está en ejecución, un misterio de maldad. Digamos que el misterio de la iniquidad es el caldo de cultivo en el que se va a desarrollar el sistema que encarnará el anticristo. Sería bueno explicarle a los hermanos esto de la iniquidad. Sí. Porque esto habla de la maldad. En su máxima expresión. En su máxima expresión, de la corrupción, de todo lo que es pecado y todo lo que es abominable en la presencia de Dios va a llegar a su máxima dimensión. Así es. Que ya está en ejecución, pero no es lo máximo. No es lo máximo. Porque ahora mismo a lo bueno le llaman malo y a lo malo se le llama bueno. Por eso usted ve cómo nuestros países están siendo llevados a aprobar la homosexualidad, esas agendas corrompidas y perversas anti Dios, contrarias a lo establecido por Dios, y lo que tiene que ver con el aborto y lo que tiene que ver con toda la expresión de violencia y de corrupción. Eso está en ejecución, pero allí va a estar en extremo, en la gran tribulación. Ahí aparece ahora en los medios, en las redes, una información sobre un acuerdo que se firma con una funcionaria española que propone, ella dice que los niños tienen derecho a conocer su cuerpo, a tocar su cuerpo, y que tienen definitivamente derecho a tener relaciones sexuales con quien quieran, dice, y eso sí, de consenso mutuo. Esta señora nos está diciendo que los niños tienen el nivel de desarrollo mental para establecer consenso a la hora de establecer relaciones sexuales. Y dice con quien quieran. Por ahí está subrepticiamente introducida la idea de que las relaciones sexuales entre adultos y menores se vea como algo de consenso. No, y se está hablando, es bueno que usted trajera ese tema, que es importante, ¿verdad? Se está hablando de una funcionaria de nuestro gobierno, creo que la directora del Ministerio de la Mujer, que está haciendo acuerdo con aquella señora mexicana, española. Lo que quiere decir es que esta está identificada con eso. Sí. Y está dispuesta a que eso se promueva en el país. Y aquí hay que estar muy atentos a todos estos movimientos diabólicos, perversos, corrompidos. Aquí hay mucha gente corrupta en los gobiernos. Estamos hablando de este y de todos. Así es, así es. Bueno, ustedes recordarán que en la campaña pasada, cuando un funcionario del gobierno que profesa la fe evangélica presentó una propuesta al jefe de campaña del gobierno actual, donde le decía que firmara y se comprometiera con las iglesias cristianas a no apoyar la agenda LGTB. Y este jefe de campaña le dijo, es que si Abinader te firma eso, pierde el apoyo de los liberales. El hoy presidente, en ese momento candidato, definió cuál es su línea de conducta. ¿Cuál es su línea de conducta? Claro. Este sector que promueve la agenda LGTB es tan amplio. Y el aborto. Y el aborto es tan amplio
que un candidato con posibilidad de ganar prefirió no firmar un acuerdo con la gente de fe, con el mundo cristiano, por temor a perder el apoyo de esta gente. Ahora bien, hay 3 conceptos relacionados con lo que hemos dicho de sistema de iniquidad que debemos aclarar. Sí. Uno es el sistema de no conversión. Una gente que no se ha convertido es inconversa o no conversa. Claro. Ahora, a diferencia de eso, hay gente que son impías. Exacto. No todo inconverso es impío. No. Ahora, todo impío es inconverso. Exacto. Está claro. Hay gente que no son conversos, pero son gente que no se dedican a lo malo. No son. Hay moralistas. Hay moralistas. Gente íntegra, gente buena. Y un ejemplo que podríamos citar es el de Cornelio. Sí. Un hombre que hacía limosna, que hacía el bien, Bueno, pero no se había convertido. Pero, y que Dios lo tenía delante y a Dios le agradaba la vida de Cornelio. El bien que él hacía. Sí. Entonces, pero le faltaba la conversión. Le faltaba la No conversión. había recibido a Cristo como su Ahí Salvador, está. pero era un hombre cuyo corazón estaba inclinado a lo bueno. O sea, la tierra, una cosa es lo que tú eres en la tierra y otra cosa es si tú tienes planes de ir al cielo. Exactamente. Al cielo no se va porque tú seas bueno en la tierra. Al cielo se va a través de Jesucristo. Así es. Y no hay de otra. Ahora bien, los actos de bondad muestran tu tendencia y Dios te ayuda. Sí. Dios mandó un ángel donde Cornelio sí. a decirle lo que le hacía falta, lo que le era menester, porque ya estaba actuando bien y le dice, tus limosnas han llegado a la presencia de Dios. Se convirtió a Y Jesucristo. se convirtió a Jesucristo. Y todo el mundo se convirtió ahí. Ahora, en segundo lugar, Aleluya. están los impíos, que son aquellos que se dedican a los actos carentes de amor, a los actos no bondadosos, como es, por ejemplo, Que ofenden a Dios. Que ofenden a Dios y a la lógica, y al buen juicio, al sentido común, Y a la como es sociedad. aquella de promover el aborto. Promover que la a una homosexualidad criatura, hasta en niños. hasta en niños. Que un niño tenga derecho a tener relación sexual con quien quiera bajo el criterio de consenso. ¿Qué capacidad, qué nivel de desarrollo mental puede tener un niño para establecer consenso a la hora de establecer relaciones sexuales? Un niño, una niña. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Según el Código del Menor, eso es poner a un niño en situación de desventaja o de vulnerabilidad. Y estamos aceptando que alguien venga aquí en nuestra cara a proponer ejecuciones y acuerdos contrarios a leyes existentes en la República Dominicana. Así es. Pero estamos jugando con candela, ¿verdad? Sí, no, Ese es el camino incluso de la pedofilia, porque se entiende que un niño no corrompe a un adulto sí puede corromper a un niño. Como de hecho ocurre. Sí. Si aceptamos que el niño pueda consensuar para las relaciones sexuales, lo estamos poniendo en desventaja en relación con cualquier abusador o abusadora. Así es. Y eso se está incrementando, eso de abusar sexualmente de los niños aquí en el país. Y de las niñas. Y no es más que una influencia de todas esas ONG que promueven ese tipo de barbaridad. Y países que exhiben esa práctica como una expresión de desarrollo, dígame usted. Sí. Ahora bien, existen los inicuos. El inicuo es distinto al impío, porque hay impíos que practican la maldad, pero no la conciben, no la mentalizan, hacen lo que está en el ambiente, que son prácticas carentes de piedad, pero el inicuo es el que maquina la maldad. La maldad es el que la concibe, la procesa, la elabora, la practica y la difunde. Sí, es cierto. Sabe que lo está haciendo y se complace en hacerlo. Se complace en eso. La Biblia al anticristo lo llama inicuo. Inicuo. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Exactamente, es un inicuo. Entonces, este individuo quita de la tierra la paz y hace que se maten unos a otros. ¿Cómo hace que se quite de la paz a la tierra? O es un inicuo. Es un inicuo. Es un inicuo. Él va a buscar la manera de generar un conflicto, sabiendo que las armas de las cuales dispone la humanidad hoy en día, llevadas al terreno del conflicto, que son de destrucción masiva, pueden ser de arrase total. Es bueno citar que Mikhail Gorbachev, fallecido no hace mucho tiempo, en su libro Perestroika, gobernante de Rusia, el último gobernante de la era de la URSS, en la Unión Soviética, él habla de que en el momento que él escribe ese libro, las armas en capacidad de ser usadas que tiene Estados Unidos y Rusia
eran capaces de destruir 7 mundos como este. 7 mundos como este. Tenían la capacidad destructiva. Estamos hablando de la década, del inicio de la década 90, 89-90. Por la propuesta del desarme nuclear que él presenta en ese momento, él fue acreedor del Premio Nobel de la Paz. Y te dirá, pero hoy, porque Putin amenaza, sí, Putin está amenazando con el uso de armas químicas, pero hay un refrán dominicano para la gente no dominicana que pudiera ver este programa, que debemos aclarar, que establece que no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar. Él posee armas de destrucción masiva. El que más posee armas en el mundo. Pero de lo que él tiene, los otros tienen. Sí. Y cuando él tira un misil nuclear hacia cualquier otro territorio, le pueden tirar uno o más de uno de diferentes lugares a él. Y destruir. Y él va a recibir destrucción también. Exacto. Por eso él dice, como el del caballo blanco, muestra el arco para que sepa que donde hay arco hay saeta. Dice lo que tiene para que sepan que él lo tiene, pero no le tira a los otros porque sabe que ellos también tienen. Ok. Entonces, perfecto. ¿Qué es lo que estamos hablando? Estamos en la etapa de la guerra, de la paz armada, porque es una paz, pero que presagia guerra por el lenguaje, por el discurso que están utilizando. Ahora, este individuo, no estamos lejos de este individuo que hace que se quite la paz de la tierra mediante el uso de la guerra. Y la guerra es económica. La guerra es económica. Sí. La guerra es ecológica. Y es política. La guerra es política. La guerra es sociológica. La guerra es militar. Pero le voy a decir una cosa. Una de las víctimas más grandes de la guerra es la verdad. Cuando hay guerra se sacrifica la verdad. Porque las naciones en guerra o en ambiente de guerra usan el método de mentir. Mentir y mentir que algo queda. Claro. Exagerar o minimizar cosas para tratar de proyectar hacia los interlocutores lo que ellos quieren que se proyecte. Y hay otra cosa, pastor, cuando dice aquí, le fue dado poder, Apocalipsis 6:4, le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿Cuál paz? Bueno, cuando la iglesia se vaya, que sea quitada de este mundo, en el mundo va a haber un caos, producto, como usted sabe, pastor, y todos ustedes saben, de la desaparición instantánea de millones y millones, de cientos y cientos de millones de cristianos que habemos en el mundo. No se crean que somos pocos, somos muchos y nos estamos multiplicando más. Entonces, cuando haya esa desaparición, el mundo va a caer en un caos. ¿Y qué va a pasar? Bueno, ahí es que va a surgir ese personaje ofreciendo paz, como dice, ¿cómo se llama? Segunda Tesalonicenses capítulo 2, ofreciendo paz y seguridad. Y en cierto modo la va a lograr. Va a atraer la atención de la gente con ese discurso. Con ese discurso, que es lo que la gente necesita, porque el mundo entero va a quedar en caos, en desesperación. La gente dándose cuenta que realmente se cumplió lo que predicaban los evangélicos, los convertidos a Cristo. No todas las religiones, los convertidos al Señor. Los que habían nacido de nuevo por la fe en Cristo, se fueron. Así es. Y somos millones. Y eso va a traer como consecuencia desaparición de la iglesia, presencia del caos en el mundo, y entonces será el surgimiento, como decía, de este personaje que va a proclamar y propiciar un ambiente de paz engañosa. Entonces, llega un momento en que la sociedad mundial entra en una crisis de armonía. Hay desacuerdos y hay uno entonces que tiene potestad para hacer que se maten unos con otros. Y quitar de la tierra, de la tierra la paz. esa paz. Ahora bien, cuando abre el tercer sello el Cordero, observen que primero viene, capítulo 6, verso 5. Primero un falso Cristo, luego la etapa roja. El caballo era un instrumento rápido para el desplazamiento y era un vehículo de guerra en ese tiempo. Pero viene rojo, es decir, es de peligro este que aparece y que quita la paz de la tierra. Cuando abre el tercer sello, luego hay otro ser viviente que le dice a Juan, ven y mira.
y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Wow. Miren, hay una cosa importante que vamos a ver. Tras la guerra viene el hambre. Aquí él está hablando de alimento y de precio. Habla de que tiene una balanza. Una balanza es un instrumento para pesar alimentos. Y él va específicamente hacia el tipo de alimento, trigo y cebada. En la antigüedad, la cebada era el alimento de los pobres. Y el trigo, que es de donde se hace la harina, de donde viene el pan, es el alimento más antiguo. Pero él añade una moneda de curso legal, la más fuerte de la época, que es el denario. Entonces, un denario era el equivalente a un día de salario. Al salario de un día. Y él dice que llegaría un tiempo, la profecía está diciendo, en que el salario de un día te daría para la comida de un día 6 libras de cebada por 1 denario y 6 libras de trigo por 1 denario. Es decir, los precios de los alimentos se van a disparar. Sí. Porque la cebada, que es el alimento más común y corriente, era lo de común se le daba a los cerdos o los muy pobres, va a tener como precio 1 denario el día de trabajo. Lo que una persona gana en un día. Fíjese, 6 libras de trigo por 1 denario. Y 6 libras de cebada por 1 denario. Lo que... pero no dañe el aceite ni el... Lo que tú te vas a trabajar solo te va a dar para una comida en un día. Una comida. Hubo una etapa en la que, y los más jóvenes es importante que escuchen esto, en la que aquí se hablaba del peso de la comida. El peso. Una familia con 1 peso compraba la comida del día. O si en la era de Trujillo, yo recuerdo eso. Y en la década del 60, después de la muerte de Trujillo todavía. Sí, todavía. Aquí la crisis económica empezó a vivirse en dimensiones inmensas a partir de la década del 70, después de la década del 70. Pero todavía, bueno, para esa época todavía el salario mínimo aquí era 16 pesos en la República Dominicana. Sí. Entonces, es en los 80 cuando se empieza a hablar de que un apartamento de 1,000 pesos sería una cosa del otro mundo. Demasiado 1,000 pesos, dinero. Que lo gana cualquiera en un día o en un rato. Entonces, las señales proféticas en cumplimiento nos muestran que hay una tendencia a incrementarse el encarecimiento de los alimentos. Cierto. Aquí se nos habla de la etapa en la que aparecerá eso. Hasta se habla en el mundo de que habrá una gran guerra de alguna manera por el problema hasta del agua. Veremos más adelante un sello. Pero en este momento en que estamos hablando aquí, hay una carestía de precios enorme. En los alimentos básicos del día. Ya algunos mercados se están convirtiendo en centros de terror. Sí. Ir al mercado espanta. Claro. Y eso cumple esta profecía. Y esto no es el tiempo, esto solamente son muestras, pequeñas muestras. Son señales, son destellos de lo que va a ser ese tiempo cuando la iglesia se vaya de este mundo. Entonces, ¿cómo se produce la carestía? Hay varias formas. Porque usted dirá, bueno, pero el mundo hoy produce para mantener más de una vez la población que tiene. Cuando se inició la pandemia, llegó un momento en que en California habían cantidades enormes de furgones llenos de alimentos que no se movilizaban porque no había conductores para transportar esos alimentos. Sí. Y eso provocó un alza en los precios de los alimentos en Estados Unidos. Alza de precios que en los momentos actuales está en vigencia. Todavía. ¿Y cómo ocurrió? Cuando el Estado norteamericano implementó medidas para financiar la vida de la gente y mucha gente recibían con qué mantenerse en su casa y se decidieron por no trabajar. Sí, exacto. Pero hay un efecto dominó ahí. Como Estados Unidos es un gran centro de poder mundial en muchos sentidos, esa escalada de alza de precios en Estados Unidos repercutió en los países que tenemos relaciones comerciales con Estados Unidos, como en el caso de República Dominicana. Muchos dominicanos toman una caja, la llenan de alimentos y la envían para acá. Eso se redujo a causa del encarecimiento de los precios allá, porque no había facilidad para la distribución de los alimentos. Había alimentos, pero se creó crisis. No había medio para diseminarlo. Entonces, esa es una forma. La otra puede ser que las condiciones naturales varíen en contra de la posibilidad de producir el alimento.
Lugares como República Dominicana, que tiene un clima apropiado para producir casi de todo durante todo el año, hemos tenido en los últimos tiempos una crisis por la sequía. Y recuerde que ese sello habla de guerra. En tiempo de guerra es tiempo de escasez. Es tiempo de escasez. Porque Claro. se dedica mucho dinero a armamento y poco dinero a producir alimentos. No, y la gente, mucho temor, la gente se esconde, la gente huye. Y si ahora las guerras han sido, mire cómo está la guerra de Rusia y de Ucrania. Eso ha destruido a Ucrania. Claro. Y ahí gente está muriendo en una forma impresionante. Las guerras lo que traen es muerte. Y destrucción. Y destrucción. Ucrania, Y allí se va a sobredimensionar la exactamente. guerra. Ucrania está muy lejos, por ejemplo, de América Latina, pero Ucrania es uno de los grandes productores de trigo, granos. de granos en sentido general del mundo. Por eso tanto, todo está caro. todo se dispara porque el gran centro de producción ve paralizada su producción a causa de que entra en guerra. Es correcto. Entonces, como vemos, el segundo sello produce un efecto que se ve en el tercer sello. Ujú. La guerra trae hambre. Así es. Ahora, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, Con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¡Wow! Es decir, en el marco de la guerra y de la carestía de alimentos, el mundo empieza a vivir momentos de muerte. La muerte pueden venir por múltiples razones, pero es muy probable que después de una escalada guerrerista aparezcan muchísimos factores de muerte, como enfermedades, epidemias. Sí, sí. En segundo lugar, el Hades le seguía, lo que significa le sigue el sepulcro. Ujú. Sí. Y Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con la fiera. Eso es a ese... el anterior recibe potestad. Sí. Ahora la recibe. Fíjense qué detalle, pastor. Espada. Está hablando del uso de las armas. La espada era un arma de uso muy común en los militares en ese tiempo. Hambre, que es el resultado de la muerte, trae muerte de la guerra. y de la guerra. Uh-huh. También el hambre viene de la carestía que vimos en el tercer sello. Uh-huh. Y la mortandad, hay países en África donde muere gente a causa de la falta de ingesta de alimentos. Hoy por hoy. Hoy, en los momentos actuales. Y la fiera quiere decir que habrá plagas. Habrá plagas. ¿Qué tipo de plagas? Bueno, ya hay lugares donde el mosquito, por ejemplo, de acuerdo a la característica climática, produce múltiples enfermedades. Uh-huh. Imagínense ustedes, después de la guerra, quién sabe si se producen mutaciones en seres vivos que conviven con el ser humano y que entonces, a causa de estas mutaciones, se conviertan en una amenaza para la vida en muchos lugares. No dice que eso va a pasar en todo el planeta. No. Dice que en la cuarta parte de la tierra. Lo que quiere decir que siempre van quedando lugares donde hay condiciones más o menos para la vida, uh-huh. Pero recuerden que eso produce desplazamiento de grandes multitudes de un lugar a otro. Uh-huh. Las migraciones se van a incrementar como consecuencia de eso por lógica, claro. Porque nadie se va a dejar escapando morir, por sus vidas, tratando de sobrevivir. Uh-huh. Entonces, esto implica que hay cosas que van a suceder como consecuencia de esta que uno la puede corregir, como eso del desplazamiento de grandes poblaciones hacia los lugares donde saben que hay lo que ellos no tienen. Uh-huh. El quinto sello. Escuche esto bien ahora. Estamos hablando de Apocalipsis, capítulo 6, verso 9. ¿Lo puede leer, pastor? Jovencita querida. Apocalipsis, capítulo 6, ¿qué versículo dije? El 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban, el versículo siguiente dice, versículo 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor,
santo y verdadero, no juzgas y haces venganza de nuestra sangre en los que moramos, en los que moran en la tierra. Seguimos, ¿verdad? El 11. El versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Este es un tema que es importante, pastor, porque estamos hablando de gente que se va a salvar en la gran tribulación. Sí. Ya nos quedan poco tiempo. ¿Qué cosa? Fue que le metimos... duro a lo anterior. Le metimos... Pero miren, hay una cosa importante que podríamos decir aquí. Número uno, que después del arrebatamiento de la iglesia, no es verdad que se cierre la puerta y que no habrá salvación. No. Aquí Juan está hablando de gente que pasan por la gran tribulación. Y van a morir. Y van a morir. Lo van a matar. Por su fe. Por su fe. Por no dejarse marcar de la bestia. Por no apoyar lo malo de los sistemas de gobierno de ese tiempo. Hay algunas antiverdades que debemos enumerar. Primero, no es verdad que no habrá salvación durante la gran tribulación. Número uno. Número dos, no es verdad que la Biblia va a quedar en blanco. Eso no es verdad. Número tres, no es verdad que el Espíritu Santo no estará. Porque el Espíritu Santo es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Eso es verdad. Y lo siguiente es que se va a predicar el Evangelio, además de que la gente que se habrá quedado tendrá mucho conocimiento por todo lo que se le ha predicado. De forma que... Y porque se quedaron. Y porque se quedaron. Y saben que se quedaron porque no quisieron oír el mensaje que les hemos predicado. Pero tendrán oportunidad a la hora de que durante ese tiempo, como veremos después del sexto sello, se va a predicar el Evangelio bajo el liderazgo directo de Israel. Sí. Y lo vamos a ver bajo el liderazgo directo de Israel. Lo vamos a ver después. Hay algo así breve para pero resumirlo. le va a costar la vida. La vida. La salvación le costará la vida. Una enseñanza de carácter doctrinal muy importante que hay aquí es que las almas de los que habían muerto estaban debajo del altar y clamaban y pedían justicia. Pero, y esto muestra una cosa. Número uno, que los muertos no tienen potestad para decidir cosas en el mundo que dejaron atrás al morir. En el caso de la parábola del rico y Lázaro, el rico le dice, mandan pues a que tengo unos hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Por qué él no dijo, yo voy a determinar que mis hermanos cambien de actitud para que no vengan aquí? Él no tenía poder para hacerlo. No. El que muere, el que sale de esta tierra en el lugar donde va, ni siquiera sabe lo que está pasando aquí mientras él está allá. No puede ver, ni conocer, ni saber. Ya salió de este mundo. Ya salió. Fíjense que las almas de los decapitados, a ellos se les dice que se aguanten por un poco de tiempo hasta que se complete el número. Hasta que mueran los que faltan por morir por la misma causa que ustedes murieron. Pero ellos no sabían que faltaban otros por morir. No tenían conocimiento de lo que estaba pasando en el presente de ellos allá con relación a la tierra. Por tanto, la teoría de que podemos pedir a los muertos, de que los muertos pueden interceder por nosotros, eso es mentira, eso es engaño. Falsa creencia. Es una falsa creencia. Falsa. Se ve aquí que el que se muere no tiene potestad de salir del lugar donde está. Por eso que usted no puede estar pidiéndole a María, a San Pedro, ni a Pablo, a San Ramón, a San qué sé yo quién, cual sea. Si está en el cielo, si se salvó y está en el cielo, no tiene ninguna relación con la tierra. En este momento. No oye a nadie, no ve a nadie. Pero además hay algo ventajoso. Que Dios te permite a ti pedirle a Él en el nombre de Cristo. Eso. Y es suficiente. Y es suficiente. Por amor de Dios. Es suficiente. Nosotros tenemos dos intercesores. Cristo, que está a la diestra del Padre y desde allí intercede por nosotros. La Biblia nunca define esa facultad para ninguno de los otros, para ningún otro. Incluso la Biblia dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Pero tenemos otro intercesor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre.
Aleluya. Ahora, el Espíritu Santo intercede por nosotros, es decir, intercede desde aquellos que se han convertido a Cristo, intercede por aquellos en quien mora el Espíritu Santo. Amén. Si usted se convierte a Cristo en esta hora, el Espíritu Santo pasa a morar en usted. Y ese Espíritu de Dios que mora en usted intercede al Padre por usted. Clama a Dios con gemidos indecibles a favor Amén. de usted. Amén. Cuando usted se convierte a Cristo. De manera Amén. que cuando usted se convierte, tiene un intercesor que está a la diestra del Padre y tiene un intercesor que está en usted. Amén. Pero cuando usted se convierte a Cristo, de manera que aquí se nos muestra que los que parten de esta tierra no tienen potestad para incidir en nada de la tierra. No. Estamos hablando del quinto sello y queremos subrayar las verdades que contiene el versículo 9 del capítulo 6 de Apocalipsis. En el capítulo 9, en el versículo 9, cuando abre el quinto sello, se muestran las almas que están bajo el altar. Estas son las almas de los que han sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Por su fe. Por su fe. Aleluya. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos. Wow. Miren, nos faltó subrayar la verdad de que aquí se muestra que cuando la gente parte de esta tierra, con esa muerte física no terminó todo. No. Que la gente va... Entienda eso. La gente va al lugar que sus acciones determinan que debe ir. Así es, sea el cielo, la casa del Padre, o sea el infierno, donde están el diablo y sus ángeles. Aquí estas almas que llevaron una vida correcta delante de Dios y mantuvieron su testimonio, se le dieron vestiduras blancas y se le dijo descansen hasta que se complete el número de los que como ustedes van a padecer por lo que ustedes han padecido. Estaban en descanso. Pero ustedes descansen. Amén. Pero observe que ellos tenían memoria de lo que le había pasado en la tierra. Sí. Toma justicia, vénganos en los que moran en la tierra. Sí. En segundo lugar, ellos estaban conscientes en el lugar donde estaban de lo que le había pasado. Claro. No cae en inconsciencia el que muere en Cristo. El alma nunca cae en inconsciencia. Pero además, lo tercero que ya habíamos señalado es que no tienen potestad para decidir sobre la tierra. No. El muerto no puede hacer nada con lo que quedó aquí. No. A ellos se les dice tranquilo, pero además desconocían una cosa, porque a veces la gente presenta al muerto como un omnisapiente. Ellos no sabían que faltaba un número de los que como ellos tenían que padecer. No tenían que morir como ellos por su fe, matados por el sistema de gobierno de la gran tribulación. La gran tribulación. A ellos se les dio esa información que no tenían. Quiere decir entonces que los justos no quedan sin recompensa y que Dios tiene control de sus hijos. Y Dios hará venganza. Y Dios tomará la venganza. Amén. Vamos a seguir estudiando este libro. Pastor, se está poniendo interesante el Apocalipsis y a mí me llama mucho la atención y vamos a enfatizarlo, esos que van a morir por su fe, sí, ¿verdad? Y lo que hablan y lo que dicen después de muerto delante de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Que todo el que oiga entienda y el que no se ha vuelto a ti se vuelva a ti, se convierta a ti y reconozca que está a tiempo todavía de librarse. Gloria a Dios. Si la iglesia fuese levantada ahora, mañana o pasado, se van a quedar demasiada gente que han oído el evangelio. Señor, sálvalos, salva a nuestras familias. Salva a nuestras familias que están siguiendo religiones muertas, falsas, que adoran cualquier cosa. Salva a nuestra familia. Gracias, Señor, en este día por esta tu buena palabra. Es un momento para darle gracias a Dios, a ustedes, por ser parte de la experiencia del Apocalipsis, Pastor Suero. Seguimos con este énfasis, porque después de los sellos, ahí vienen las trompetas, ¿verdad? Y por ahí seguimos con todas las manifestaciones que habrán en la gran tribulación en esos 7 años, que será tan terrible como nunca lo ha habido desde la creación, ni lo habrá jamás. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios bendiga tu vida, tu casa,
y Dios bendiga tu salvación y tu perseverancia en el Señor. Hasta